a don Alfonso López Chau, que es rector de la Universidad de Ingeniería, la UNI, la famosa UNI, catedrático y economista, y virtual candidato de su partido. Buenas noches. Buenas noches, César Hillenbrand. Muchas gracias por la invitación. No, muy amable. Gracias a usted por aceptarla. Estaba viendo material suyo para darme una idea de lo que piensa, aunque ya había leído algunas cosas. Y bueno, usted tiene una propensión a la retórica y en algunos casos, debo decir, a la poesía, ¿no? Por ejemplo, creo en una política que une, en un liderazgo que inspira, en un país donde la libertad y el progreso caminen juntos. Gobernar es servir, transformar y construir con visión. Es tiempo de avanzar con firmeza, con valores y con compromiso. Eso es una declaración interesante. El problema es que lo que se viene es un Congreso fragmentado y lleno de siglas cavernarias en muchos casos y lleno de gente muy incompetente. ¿Cómo conciliamos estas metas grandiosas con la triste realidad que se nos avecina el 2026? Señor César Hillenbrand, he dicho públicamente que menos mal que existe Hillenbrand en sus 13. Sus páginas son una resistencia y sus páginas inspiran a muchos de los que hacemos política. Y esto no es una cortesía. Usted sabe que es cierto. Y hoy mismo lo ha dicho, un congreso de Lampa. ¿Cómo enfrentar a un congreso de Lampa? Mire usted, yo hice mías algunas ideas en México. México no es perfecto, pero hice mías algunas ideas. La idea más importante que hice mía es la idea de nación, sobre la que escribió mucho José Carlos Mariátegui. Y entonces, en mi diagnóstico, vamos a continuar con los males que tenemos, que creo que no son males de política económica ni de macroeconomía, sino de un fondo más hondo, son de economía política que tienen que ver con que el Perú nunca tuvo su revolución burguesa, nunca. México sí la tuvo. Entonces, como no la tuvo, pasa lo que está pasando en el Perú desde hace 200 años. Solamente tuve la suerte, señor Hillenbrand, usted sabe que he intentado hacer política por 30 años y no he tenido el éxito que hubiera requerido. Pero la suerte, el destino o Dios hizo lo siguiente, hizo que los jóvenes se plegaran y simplemente recibí a los jóvenes, los recibí y dije, bienvenidos, esta es su casa, cuídenla. No contaba, señor Hillenbrand, que uno de mis asistentes había grabado esas expresiones y la había soltado en las redes. Y entonces se había convertido al profesor López Chau, al rector en virtual candidato. No me puedo negar, estoy con todas las ganas, sé que es una montaña inmensa de excremento la que tenemos que erradicar del país. Yo le he llamado en el programa que estamos enarbolando, ¿no? El primer punto del programa, hoy como en 1995, es la recuperación moral del ejercicio del mando y el poder en todos los niveles, que para el caso concreto es la recuperación moral del ejercicio de la presidencia de la República. Y entonces estamos planteando un programa de unidad. Surgimos hablando de una convergencia de izquierda democrática, de centro-izquierda. Yo he sido toda mi vida un hombre de centro-izquierda, un hombre de izquierda democrática. Toda mi vida he sido, como usted, un socialista democrático. Y de ahí no me pienso mover. Esa agenda sigue vigente. Pero estamos en el Perú y lo único que nos puede unir es un programa. Y el primer punto de ese programa es la recuperación moral del ejercicio del mando y del poder. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacerlo con una dispersión de esta naturaleza, con este archipiélago de voluntades frívolas, niñas y a veces delictivas, ¿no? Abiertamente, gente que lo único que quiere es llegar al Congreso y protegerse, blindarse en su curul
por los crímenes cometidos o por los que pretende cometer. Es terrible, es una gran tarea, ya lo sé. El problema es que, como usted comprenderá, eh, esa promesa que es una necesidad, llama al escepticismo, ¿no? Llama a la duda. A ver, convénzame. Lo intentaré, lo intentaré. Estaba en la mañana en la Universidad Tecnológica de El Salvador y me preguntaron lo mismo. Y yo les dije, hagamos un ejercicio conjuntos entre el auditorio y el que habla. Ese ejercicio voy a ponerlo hoy en su pantalla. Solo estamos usted, sus periodistas que están en Hildebrand y sus 13, está el rector de la UNI y sus oyentes. Y nos llaman a salvar al Perú. Evidentemente necesitamos un diagnóstico. El diagnóstico ya está hecho. Pero la causa principal para salir de una crisis, usted lo sabe, es el liderazgo. No personal, el liderazgo institucional, el liderazgo de los estados. Los estados, cuando tienen las conciencias tranquilas, lideran. El partido político es un intelectual colectivo, el partido es un líder, es una especie de ejército que tiene que coordinar muchas cosas. La primera etapa, a Dios gracias, la han cumplido los jóvenes. El partido ahora Nación, lo que le puede ofrecer a la comunidad, a la sociedad, que es un partido de jóvenes, donde están los rectores más importantes del país. Es un partido cuyo comité ejecutivo es mayoritariamente joven. Es un partido que le dice al país, nosotros somos de centro izquierda y queremos comportarnos con un militante, un voto, con doctrina y con principios, y reclamamos que la derecha también lo tenga. Que la derecha también tenga un partido democrático, un militante, un voto, doctrina y principios. Yo he preguntado, señor Hildebrand, ¿dónde está el ribagüero que la derecha necesita? Ese sí que era oligarca, ese sí que era aristócrata, ese recorrió a caballo con su plata el Perú. ¿Dónde está ese señor? Por eso mismo hace falta una derecha. No hay, pues. No hay, no hay. No Hay que hay, ayudarla señor por López fuera. Chao, no Hay que hay. ayudarla por fuera. Hay que ayudarla por fuera. Entonces, estando yo en el centro izquierda, ayudaré a eso. Usted, Mientras tanto, nos sí, abocamos, mientras tanto nos abocamos. la conclusión que saco es que usted está lleno de grandes propósitos, de grandes propuestas y de grandes sueños, evidentemente. Por ejemplo, usted sueña con un país con 3 grandes partidos, uno de centro, uno de centro izquierda, uno de centro derecha. Pero, en fin, es una utopía terapéutica, ¿no? Pensar en eso, pensar en lo que podemos ser, en lo que pudimos ser, en lo que podríamos haber hecho, pero en lo que no somos. Digamos, como cuando usted dice, creo en los empresarios emprendedores, son, digamos, una gran causa, una gran meta, producir emprendedores, crear emprendedores. Bueno, César Acuña es un gran emprendedor, ¿eh? De la nada, de la nada. Sí, sí, claro, hizo 3 universidades. Emprendedor del mal, ¿no? Exactamente, exactamente. Los mineros ilegales son emprendedores. Claro. Hay lumpenburguesía y Hay lumpenproletariado, lumpenburguesía. ¿no? Lo Exacto. importante, desde mi punto de vista, es que ya O, lo que usted o como cuando usted dice todo el poder a las regiones. Macanudo, qué gran idea. Es el país cuasi federal que debimos ser. Pero la pregunta es, ¿con quién? ¿Con Cerrón? ¿Con Oscorima? no. A ver, ¿Con... ¿Sigo nombrando? Mejor no, ¿no? Ahí nos quedamos. no, al contrario, sí, al contrario, siga nombrando. No, Pero quiero decir lo siguiente. con toda la gente que ha pasado por la cárcel por robar desde los gobiernos regionales que tuvieron, hombre, un día tanto poder y tanto presupuesto que no supieron ni qué hacer, excepto, en fin, monumentos al Puma. Por eso, señor Hildebrand, un programa es un orden de propuestas. Las más importantes van por delante. Hemos dicho, ¿Cuál es? ¿Cuál es la más importante?
la recuperación moral del ejercicio del mando y del poder. Presidentes corruptos generan seguidores corruptos. Presidentes corruptos generan gobernadores corruptos. Presidentes y gobernadores corruptos generan alcaldes corruptos. Presidentes, gobernadores y alcaldes corruptos generan una sociedad envilecida. Entonces, ¿qué se requiere? Un ejército. ¿Cuál es ese ejército? El partido político. Es una especie de ejército, de reconstruir, porque la voluntad personal no sirve. Uno puede creer, uno puede soñar, uno tiene que tener una organización para eso. Entonces, esa frase que usted menciona, le falta el complemento. ¿El complemento cuál es? Primero, el diagnóstico más importante es la construcción o reconstrucción de la nación. Y hemos dicho, no es lo mismo tener casa que tener hogar. Uno puede tener casa y no tiene hogar. El Estado es la casa, la nación es el hogar. Tenemos Estado, pero no somos nación. No tenemos cohesión social, no tenemos valores compartidos. Esa es mi primera tarea, nuestra primera tarea. ¿Y cuál es el camino para eso? La descentralización bien hecha, no dispersa, una de verdad. Prefiero decirlo de otra manera. ¿Y cómo lo decimos nosotros? Todo el poder a las regiones, pero para conquistar los mercados del mundo. Y ya que usted menciona, se trata de construir una revolución burguesa. Una revolución burguesa es una revolución capitalista. Por eso Lenin, desde la izquierda, yo le digo eso a la izquierda, fue el primero que dijo en 1905, la tarea es burguesa y que el que no entiende esto no sabe nada de marxismo. Y entonces los izquierdistas, como Cerrón, me contesta, sí, pero en el 17 dijo que era socialista. Y yo contesto, sí, pero tú te quedaste allí, en el 17, porque él antes de morir dijo, no se puede construir el socialismo en un solo país. Tendremos que caminar por la senda del capitalismo de Estado. Y eso es China y eso es Vietnam. Nosotros no queremos una dictadura en el país, pero esa es la tarea que hay que hacer. Es una tarea. Y entonces el sujeto histórico de una tarea burguesa, ¿quién es? Los obreros. No puede ser. Los campesinos. No puede ser. La tarea burguesa tiene que ser iniciada por una nueva burguesía nacional. Señor Gillibrand, cuando yo viajo, veo que los empresarios de las provincias que son resilientes son una especie de energía social acumulada, marginada racialmente, pero que se trabajan 12 horas por sacar su producto. Esa tarea no ha sido cumplida. No basta más que ver lo que es el Estado. El Estado nunca ha representado sus intereses, nunca. Es un Estado al servicio de lo que usted ha mencionado al inicio de su programa. Todos tenemos que sumarnos, todos. No podemos excluir a nadie. No puedo llamar solo a los que coinciden conmigo y con mi lectura. Tenemos que armar un frente que tiene una línea divisoria. La cacocracia, el AMPA versus personajes decentes, que los hay en el centro derecha y los hay en el centro y los hay en el centro izquierda. Yo no soy la única persona de centro izquierda. Hay muchos otros de centro izquierda que no militan ahora Nación. Pero le decimos, mira, hay que hacer política, buena política. Y la política se puede hacer desde 0 hasta 100. 100 es militar. 100 es darse cuenta que tenemos que militar. ¿Y qué cosa es 0.001? Y eso es para los envidiosos. Por lo menos dile al compañero que lo está haciendo, oye, te deseo suerte, ¿no? Ojalá que te vaya bien. Con eso ya es bastante en un país como el Perú. Queremos iniciar una gesta que tenga que ver con esperanza, con una revolución cultural. Vivimos en un país en el cual, señor Gillibrand, a mí se me cayeron unas lágrimas en Canas, en Cusco, porque me daba vergüenza. Yo he estado viviendo 10 años en México y he visto cómo tratan a sus héroes en sus museos, ¿no? El respeto inmenso que les tienen. Y aquí, cualquier cosa. Habían puesto un escritorio, señor Gillibrand, en la casa de Túpac Amaru con melamine. ¿Qué es esto? Decía yo. ¿Qué es esto? Túpac Amaru era empresario, señor Gillibrand.
fue recuperado por la izquierda, equivocadamente, y la derecha peruana, que nunca tuvimos y que debió levantarlo, porque era empresario, no luchaba solo por los indios, era una lucha multiclasista y era todavía monárquico, respetaba al rey de España y toda su familia fue masacrada, toda su familia. Si yo pudiera, no se puede, no lo voy a plantear, pero le pongo en mi corazón, ¿no es cierto? Debiera ser el palacio de gobierno más llamado Palacio de Pizarro, debiera ser llamado el Palacio de la Familia Tupac Amaru. Esa es mi narrativa, señor Gibran, es lo que pienso. Interesante, interesante, pero lo oigo y lo oigo con mucho respeto. Y debo decirlo, con admiración. Y digo, ¿de dónde vino este marciano? ¿De qué latitudes extrañas nos ha llegado este señor que parece venir del siglo XIX? Me da ganas de llamar por teléfono a González Prada, a Manuel Pardo. Lo veo a usted tan idealista como antiguo. Lo veo casi como yo. La admiración es mutua, señor Gillibrand. Yo lo admiro por lo que hace. Es más, tuve el honor de escribir en sus páginas varios artículos míos que expresan lo que estoy diciendo. Pero no solamente eso, sino que creo que me voy a citar a una persona que usted conoce mucho, a José Martí. Se lo digo a la juventud, soy profesor universitario. Me toca hablar para llegar al corazón. Cuando hay muchos hombres que viven sin decoro, siempre habrá unos pocos hombres que carguen con el decoro que a muchos falta. A mí me corresponde dar ejemplo a la juventud. A mí me corresponde, lo digo a los jóvenes, no miren mi boca, miren mis manos, miren qué he hecho. ¿Qué he hecho en la uni? Mi obra está en la uni, en chiquito, en la uni. Me encontraba yo, señor Gillibrand, para salir de la parte sociológica a la parte tecnológica. Me encontraba yo en Santiago de Chile. Qué lástima que en sus páginas no existan esas crónicas sobre la historia del Perú. A mí me alimentaba. Parte de esas crónicas han influido en mi alma, quiero que lo sepa. Me encontraba yo en Santiago de Chile el 28 de julio del 2019, viendo la televisión y el ministro de Energía le explicaba al presidente, en ese entonces Piñera, las bondades de la industria del hidrógeno verde. Le decía, señor presidente, le pido que apoye la industrialización del hidrógeno verde en Chile, que cambiará la matriz productiva. Y le dice, si Chile hace eso, le va a agregar 4 puntos porcentuales, es una barbaridad, a su Producto Interno Bruto, y se va a convertir en el primer exportador mundial de hidrógeno verde. Se le escapó una palabra, dijo el ministro de Energía. Chile tiene mucho viento eólico en el sur y mucha energía solar en el norte. Y dijo, claro, Perú también tiene. Y ahí había un peruano. Y yo dije, esta es la mía. Regresé a la uni, dejé mis cursos en economía, que se editan en el primer ciclo, y me pedí enseñar en todas las facultades que tengan que ver con el hidrógeno verde. Fue un sueño. Ya tenemos la planta de hidrógeno verde en la uni. La primera planta piloto que produce 65 kilogramos de hidrógeno verde. Ya está, y fue un sueño. Y lo compartí con mis estudiantes. Y es un hecho concreto. Y lo más importante, señor Gillibrand, le pido por favor que disponga a sus periodistas para que visite Juliaca, Puno, donde está la Escuela de Ingenieritos de Alto Rendimiento. En silencio, ahora lo hago público. En silencio, ahora lo hago público. Dije yo, este país necesita nueva élite, hay que empezar de abajo, de raíz. Claro, la gente dice educación, 5 de primaria, 5 de secundaria, 5 de universidad, 5 de posgrado, son 20 años. No podemos esperar 20 años. Y entonces mi lógica era, claro, que lean 10 es mejor que 0, 100 es mejor que 10. Esa no es mi lógica. La lógica tiene que ser el salto cuántico, saltar. Y entonces me propuse enseñarle a niños
que han terminado sexto de primaria, matemáticas universitarias. Y lo logramos, señor Gilebra. Y entonces, como alguien dijo, Puno no es el Perú, yo dije, te fregaste, ahora vamos a hacer la escuela de ingenierito de alto rendimiento en Juliaca, Puno. Y ojalá que usted entreviste a estos niños y los haga competir con los egresados del que dice plata como cancha de su universidad, para que vea lo que hace una universidad pública, sin dinero, con los niños, y lo que hace él con sus estudiantes universitarios. Eso lo hemos hecho en silencio. Y por lo tanto, lo mismo, se ha construido un partido, señor Gilebra, no por mí, por favor, no por Alfonso López Chao, sino por la juventud. Imagínense, miles de centros de estudiantes. Yo fui porque el rector me invitó a darme un homenaje, porque había recibido a sus alumnos, y encontré al tercio de la UNI, señor Gilebra, al tercio de la UNI. Por favor, al tercio. Es difícil entrar en la UNI. Ahora se imagina de lo difícil que es lo que ingresaron, el tercio superior. Ellos son los que abrieron las puertas y estaban en Puno. Y miraron que estaban sus compañeros de Cusco, de Arequipa. Se dieron cuenta de su fuerza y allí construyeron un partido. Allí nació Ahora Nación. Y consiguieron las firmas. Y tenemos más de 80 comités. Y hay la discusión. Ellos quieren ir solos. Yo le digo, no, muchachos, no pueden ir solos. No podemos ir solos. Nos van a reventar si vamos solos. Tenemos que terminar la entrevista. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Alfonso López Chao, una persona a considerar, un personaje a considerar, un candidato a considerar, en todo caso.